¿Es esto una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA? No, ¿verdad? Formalmente sería una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Pero pensando en que dentro de mes y medio habrá elecciones generales en Colombia para elegir a autoridades locales y regionales, y vistas las buenísimas perspectivas que tiene el partido del presidente Juan Manuel Santos de obtener la victoria, tenemos la impresión de que esta reunión aquí puede contribuir a avivar algunos sentimientos, pero sobre todo a ablandar la cabeza de playa del superviolento expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que también tiene su fuerza política. Entonces, mostrar algún tipo de firmeza, de solidez para el debate frente a un país que está sometido diariamente, las 24 horas del día, a través de la radio y la televisión de Colombia, a una campaña de odio y desprecio, como ha ocurrido en otros momentos históricos, inclusive recientemente en países como Ruanda, pues algo de sospecha nos puede quedar por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela, con el respaldo de su pueblo, para proteger sus derechos sociales básicos, el derecho al empleo, a la seguridad, a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera, especialmente en las zonas fronterizas. Y digo zona fronteriza porque la extensión de la frontera común, como nuestra hermana República de Colombia, va mucho más allá del territorio sometido a la medida de excepción, porque en realidad son 2.219 kilómetros. He visto una repetición de algún tipo de presentación, y yo soy fanático de la música en general, desde el vallenato hasta Mozart y Verdi. Estoy pensando en el Dies Irae de Mozart y de Verdi, porque hay una parte que es la lacrimosa, que realmente induce a altísimas emociones, que por supuesto tienen que corresponderse con la situación anímica de quienes están sometidas a la experiencia musical tan grande. En este caso de hoy no estoy convencido totalmente de la música, sin poner en duda la sinceridad de la presentación, pero evidentemente hay elementos que corroen el alma bajo situaciones de extrema exigencia y presión, y que deben ser tomados en cuenta a la hora cuando nosotros evaluemos lo que se nos está presentando. Por eso considero que este momento es oportuno para hablar de algunas verdades. Por ejemplo, hablar de la verdadera deportación, la verdadera crisis humanitaria y los verdaderos derechos humanos. Me refiero en esta ocasión a 5,5 millones de ciudadanos colombianos, 5,5 millones. No son los 14.000 recientemente reconocidos y protegidos por la Defensoría. Estamos hablando de una suma un poquito mayor. 5,5 millones de ciudadanos colombianos. Yo creo que equivale, no sé si me equivoco, pero se acerca a la población actual de
del Uruguay y más de un país que está representado en esta Asamblea de Países Soberanos de América. Deportados a Venezuela, 5,5 millones de ciudadanos colombianos, deportados a Venezuela desde Colombia durante los últimos 60 años por la dictadura social y política de la pobreza, de la guerra, del terrorismo, del desempleo, de la enfermedad y de la inseguridad, entre otros flagelos. Desde 1948, historia de América, cuando se produjo el magnicidio de quien en medio de un enorme fervor popular iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el más grande colombiano del siglo XX. Venezuela ha estado recibiendo a millones de ciudadanos colombianos, víctimas de la violencia política y social, abandonados a su suerte, sin la menor compasión de parte del Estado colombiano, controlado por minorías egoístas y radicalmente violentas que han hecho de Colombia un país de mayoría de excluidos y un exportador permanente de pobreza. Por cierto, muchas cosas comparto con el embajador Andrés González, pero también comparto familia colombiana, como usted comparte familia venezolana. Los huesos de mi abuelo están enterrados en Colombia, donde murió en el exilio. Gracias, Colombia, por proteger en otra época a mi abuelo. Pero también quería recordar que, y esto es personal, pero para mí es una reflexión muy importante. Yo era un niño de 16 años apenas, y sin embargo formé parte de un grupo de jovencitos estudiantes de secundarios preocupados por la situación de Colombia. Y hubo dos elementos que eran para nosotros muy importantes. Uno, el estudio de Jorge Eliezer Gaitán, a quien profesábamos una admiración inmensa. Y el otro, la violencia en Colombia, porque trabajábamos con un libro escrito en su primera edición por un sacerdote de apellido Guzmán. Estoy hablando de un niño de 16 años acompañado por jovencitos contemporáneos y que posteriormente fue complementado por un personaje desafortunadamente fallecido de apellido Fals Borda. Y también más adelante, a los 20 años, éramos admiradores de un cura de la alta oligarquía de Colombia, educado en la Universidad de Lovaina, Camilo Torres Restrepo, quien se inmoló en una desventurada y aventurada acción que no se correspondía con su condición de predicador y agitador en favor de las reivindicaciones sociales. Pero esa es mi historia personal, pero yo también quiero decir que por la imbricación tan grande de intereses y amores entre Venezuela y Colombia, los venezolanos, los bolivarianos, los chavistas y los maduristas nos sentimos profundamente comprometidos con el destino de Colombia. No es cualquier país, es nuestra hermana república, nacimos juntos.